Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bendiciones. Bendiciones, es cuando te agarran desprevenido. Dios los bendiga, hermanos. Es una bendición poder tenerlos esta noche aquí en Noches de Impulso. Vamos a poner aquí esto ya. Bueno, el Señor tiene para nosotros algo extraordinario hoy. Su palabra siempre es buena, amén, siempre es buena recibirla, siempre es buena escucharla, siempre es buena ponerla en práctica, amén. Y bueno, oremos por nuestro país. No podemos empezar sin antes hablar de lo que está sucediendo en nuestro país. Oremos por nuestra nación, oremos por nuestros representantes en el Congreso, oremos por el presidente, los ministros. Oremos, iglesia, oremos. Eso nos toca como iglesia, orar y pedirle a Dios que haga su perfecta voluntad en nuestra ciudad, en nuestro país, amén. Eso nos toca, y doblar rodillas y que el Señor haga su voluntad en este pueblo, en nuestro Perú que tanto amamos, amén. Bueno, estamos empezando una nueva serie hoy, la serie Su Voluntad. Desde todos los 2 días de Noches de Impulso, todos los miércoles de Noches de Impulso, estaremos tocando esta serie, Su Voluntad, hablando sobre lo que es, sobre la voluntad de Dios, ¿sí? Todos hablamos de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Hay mucho que hablar sobre la voluntad de Dios. Sí, no vamos a hablar todo esta noche, tenemos mucho tiempo para poco a poco ir entendiendo, ir meditando en lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas y todo. Amén. El día de hoy, la reflexión de esta noche se llama Dios guía a los suyos. Sí, y quiero que podamos leer Juan 10:27. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Una vez más, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es interesante, ¿verdad? Este texto, ¿no? Que habla de que las ovejas son las que primero conocen, ¿no?, de Jesús, y eso hace que escuchen su voz, y Dios tiene esa relación con ellas, ¿no? Jesús tiene esa relación con ellas. Por eso Él dice: yo las conozco también, porque tenemos una relación y por eso me siguen. No, pero es importante acá oír, escuchar, ¿no? Escuchar la voz de Dios a través de su palabra, ¿no? Se dan cuenta que en la Biblia siempre hablan de oír, ¿no? Habla de que no debemos guiar por lo que vemos nada más, sino debemos escuchar. ¿Saben? Cuando era niño, no recuerdo qué edad, pero más o menos 9 años quizá, conocí a un hermano que era ciego, ¿no? Ciego total. Creo que veía sombras, no recuerdo bien, creo que veía algunas sombras, creo. No recuerdo muy bien. Recuerdo que tenía sus libros en braille, sus libros la Biblia lo tenía en braille. Eran varios tomos, porque obviamente no es como nuestra letra, ¿no? Ellos leen con el tacto, y tenían varios tomos de la Biblia, ¿no? Y él leía la Biblia de esa forma. Recuerdo de que este hermano había desarrollado tanto su audición, tanto era que había desarrollado su audición, que él no quería ver. Desde muy pequeño había perdido la vista. No recuerdo si de niño, si nació así, pero él no recuerda haber visto. O sea, él no tenía recuerdo, no sé si estará vivo ahora, porque eso es de hace muchos años atrás, pero él no tenía recuerdos de haber visto, y para él ver de nuevo, o sea, ver
implicaría aprender todo de nuevo. Aprender todo de nuevo. ¿No? O sea, poder guiarse, poder medir espacios. No es tan sencillo como parece, ¿verdad? El hecho de ver, nosotros ya por el tiempo que tenemos mirando, vemos profundidades, podemos percibir cosas, si están lejos o están cerca, pero este hermano nunca había visto. Entonces él decía no, él había desarrollado tanto su audición que yo recuerdo, allá la casa pastoral tenía un garaje más regular y que él a veces estaba paradito en una esquinita, el hermano, y él podía sentir cuando alguien entraba a ese lugar. Podía sentir cuando alguien se aproximaba, porque había desarrollado su audición totalmente, que podía percibir quién era por los pasos que daba, quién estaba ahí, ¿no? Yo me acuerdo que una vez caminé despacio y me dijo, ¿quién está ahí? ¿No? Y era, bueno, yo estaba queriendo salir. No voy a decir algo malo, sin que él me viera, bueno, sin que él me oyera. No, porque no veía. No me logré ahí. Pero yo quería salir sin que él me oyera. No, a ver si era verdad. Y no, sí me oyó. Y me dijo, ahí está. Ahí está saliendo. ¿Quién está ahí? Creo que me dijo. No recuerdo, era muy niño yo. ¿Saben? Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual, desarrollar nuestra audición para escuchar la voz de Dios, porque Él guía a los suyos, Él nos guía, Él quiere guiarnos, pero para saber primeramente, ¿no? La voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que debe pasar? Ser salvo. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, 3, 4? Dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ahora, aquí hay mucho que hablar de ese texto, ¿no? Como de la voluntad de Dios, de que Él quiere que todos sean salvos, pero al final no todos serán salvos. Entonces hay mucho que hablar ahí, ¿no? Que no lo vamos a hablar hoy, tenemos mucho tiempo para hablar de su voluntad, ¿no? Pero el deseo de Dios es que todos sean salvos, es su deseo, ¿no? Aunque no todos serán salvos, pero el deseo de Dios es que todos sean salvos. Esa es su voluntad, que todos lo lleguen a conocer. Dios para esto entregó a su Hijo, dice la palabra de Dios, a su Hijo unigénito, para que encontremos en Él salvación, para que en Él encontremos salvación. Entonces, la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Eso es lo principal, ¿no? Ser salvos. Entonces, si hay alguien, eso lo vamos a ver después, pero alguien que no conoce a Dios no puede decir que es guiado por Él. Alguien que no conoce de Dios, que no ha conocido personalmente a Dios, no puede decir que es guiado por Dios, porque no lo conoce. Y Dios, su voluntad, digamos, lo que Él quiere es que todos conozcamos primeramente de Él. Esa es su voluntad, ¿sí? Entonces, si uno quiere conocer la voluntad de Dios, primeramente debe conocerlo a Él. Su voluntad es que todos procedamos primeramente al arrepentimiento, como hemos dicho. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Se dan cuenta cuál es la voluntad de Dios? No, Él no tarda en cumplir su promesa. Él quiere que primero conozcamos de Él, que nos arrepintamos.
que vengamos a sus pies, que conozcamos de Él. Eso es su voluntad. Esa es su voluntad. Que nadie perezca, que nadie sufra. Él quiere que todos se arrepientan, que todos se arrepientan. Y quizá ahí radica el principal problema en el hombre, ¿sí? Que es, ¿qué cosa? Reconocer que pecamos. Reconocer que pecamos. Vivimos en una sociedad donde día a día las personas les es más difícil reconocer que están pecando. En el mundo es así, porque algunos dicen, ¿no? Y esto escuché en un podcast que dicen, algunas personas dicen, esa es mi verdad. Esa es tu verdad. Esa es la verdad de ellos. Cada uno tiene su verdad. O sea, nadie se equivoca. Esa es mi verdad. Entonces, es por eso que es difícil ahora, o es complicado que alguien reconozca, mejor dicho, para el hombre es complicado reconocer que peca. Si primeramente no está el Espíritu Santo ahí redarguyendo su vida, que es pecadora. Entonces primero tenemos que reconocer que pecamos. Y ese es el principal problema del hombre, reconocer que peca. Y arrepentirnos. O sea, reconocer que pecamos y arrepentirnos es el principal problema del hombre. Es muy difícil que lo haga, ¿verdad? Hasta algunos no dan su brazo a torcer algunas cosas. Les es difícil decir, te perdono, porque siempre pretenden tener la razón. Por eso es que es complicado esto. Pero en el Señor lo podemos hacer. ¿Saben? No podemos conocer realmente la voluntad de Dios para nuestras vidas si no nos arrepentimos de nuestros pecados. No podemos reconocerlo si no nos arrepentimos. Es complicado. Es por eso que alguien que no conoce a Dios no puede decir, Dios me está guiando. Alguien que no reconoce su falta y no se arrepiente no puede decir, Dios me guía. No lo puede, porque no está reconociendo su falta. Entonces, tenemos que reconocer primeramente eso. ¿Saben? Nosotros debemos primeramente reconocer nuestra dependencia total de Dios. Primero, reconocer nuestra dependencia total de Dios, que de Él dependemos, que de Él es nuestra vida, que somos suyos, y hacer conocer su evangelio para que otros también puedan conocer la voluntad de Dios. No es solo quedarnos con eso, sino hacer conocer también a otros de Jesús, de su evangelio, para que puedan conocer la voluntad de Dios. Lo primero, ya saben, amada iglesia, es que las personas deben ser salvas. Deben ser salvas. Eso es lo primero. Es por eso que como iglesia no debemos pasar por alto el hablar de Jesús, el compartir nuestra fe, porque esa será la manera en que las personas puedan llegar al arrepentimiento y conocer verdaderamente la voluntad de Dios para sus vidas. Es así. También tenemos que estar en Él. Tenemos que estar en Él. Miren qué dice Mateo 12:50. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 12:50. Y acá vamos a poner un poco de contexto a este texto, ¿no? La madre de Jesús, sus hermanos, estaban buscándolo,
Pero Jesús estaba predicando en una multitud y ellos estaban afuera. Su mamá y sus hermanos estaban afuera preguntando por Jesús, ¿no? Y alguien va y le dice a Jesús que te están buscando tu madre y tus hermanos, ¿no? Y lo que hizo Jesús fue algo extraordinario aquí. ¿Qué le respondió? Si leemos esta parte, Jesús hace la pregunta a los que están ahí: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y se imaginan la cara de las personas en ese momento, cuando Jesús hace esta pregunta: ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? La cara de las personas, de repente era como que eres Jesús, te sigue una multitud, todos conocen a tu mamá y a tus hermanos, y como tú no lo vas a conocer. O sea, era una pregunta un poco ilógica de parte de Jesús, ¿no? Cuando van y le dicen, tus hermanos, tu mamá y tus hermanos están buscando. Quizá una pregunta un poco ilógica, ¿no? La madre y hermanos de Jesús eran conocidos, como les dije. No, eran conocidos. Por eso se nota un poco ilógica esa pregunta. Y aquí podemos aprender algo de todo esto. Y es que ganamos familiaridad con Jesús no por un título. O sea, no por ser pastor yo tengo comunión con Dios. Porque no es por un título, sino es por mi búsqueda de Él. ¿Sí? La madre de Jesús y sus hermanos tenían el título de eso: mamá, hermanos. Pero eso no hacía de que estén familiarizados con Jesús. Por eso Él dice: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes mis hermanos? No, familiaridad con Jesús no te la da los años que puedes estar en Cristo. No. Hay personas que pueden vivir tantos años, supuestamente un cristianismo lejos de Jesús. ¿Saben? Ni por ascendencia, no porque, no, mi papá es pastor, entonces eso a mí me da un cierto nivel. Es personal. No hay algo generacional en eso. Cada uno busca a Dios en lo individual. O sea, ganamos familiaridad con Jesús cuando nos relacionamos con Él directamente, y no porque soy hijo de pastor, no porque tengo un título, no porque soy pastor, porque soy tal cosa, no. Simplemente porque nos relacionamos con Jesús. Yo soy hijo de pastor de años, bueno, desde mi nacimiento. Siempre ha habido eso en mi vida, hijo de pastor. Pero eso no me da a mí un nivel ni nada si yo no busco de Jesús. No me da un acceso VIP a estar adelante en las sillas marcadas para estar cerca a Jesús. No. Encontramos familiaridad con Jesús cuando estamos en Él, introducidos en Él. Es por eso, y acá hay algo muy interesante, cuando le hacen esta pregunta, Jesús dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y después Jesús agarra y, señalando a sus discípulos, no a la multitud, sino a sus discípulos, ¿qué dice? Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Qué extraordinario, ¿verdad? O sea, ellos tienen familiaridad conmigo. Ellos que están cerca a mí, que caminan conmigo. Ellos son mi madre y mis hermanos. Tienen familiaridad conmigo. Esto lo pueden leer, no está todo aquí, pero en Mateo capítulo 12, del versículo 46 al 50, pueden leer toda esta escena. Entonces, esto nos lleva a concluir algo en esta parte, que para conocer la voluntad de Dios
tenemos que estar relacionados íntimamente con Jesús para conocerlo. Para conocer su voluntad tenemos que estar relacionados íntimamente con Jesús, así como le estaban sus discípulos, ¿no? Él lo dijo. Ellos realmente están familiarizados conmigo. Ellos son mi madre y mis hermanos, porque ellos hacen la voluntad de mi Padre. Y lo sé, caminan conmigo. Quizá la pregunta que nos podemos hacer hoy nosotros es: ¿qué tan familiarizados estamos con Jesús? ¿Qué tan familiarizados estamos con Él, con su palabra, con el estar en su presencia, el tener una relación con Él? ¿Qué tanto? A ver, ¿dónde estás? ¿Estás como la madre y los hermanos de Jesús afuera de la multitud? ¿En ese nivel? ¿Estás en la multitud escuchando por conveniencia a veces porque por ahí te puede caer un pan o un pez o un milagro? ¿O estás tan cercano como los discípulos que Jesús puede pararse y decir: hey, Él es mi madre y mis hermanos, los conozco, estoy familiarizado con ellos, ellos hacen la voluntad de mi Padre? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar te puedes poner? ¿En qué lugar te pondrías hoy? ¿En qué lugar nos pondríamos hoy de esto? Y para ir terminando, hoy quiero hacer un poco corto, espero. Todo obra para bien. Todo obra para bien. ¿Cuántos hemos escuchado esto? Todo obra para bien. ¿Verdad? Todo obra para bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Leí en un libro una parte que había un señor que decía, era un dueño de un restaurante y decía: todo lo que he logrado es gracias a Él. Él me guía. Y el que escribía este libro decía: ¿realmente lo guiará Dios? ¿Realmente lo estará guiando Dios si no lo conoce? Y el escritor del libro decía: no hay ni un versículo que diga que el Señor guía a los que no lo conocen. Hoy en día muchos usan esta frase, dando a entender de que para cualquier persona todo obra para bien, ¿no? Se acerca un amigo que no conoce a Dios y te dice: oye, estoy pasando por esto y por esto, no te preocupes, todo obra para bien. Y no es así. No es así. A la luz de la palabra podemos ver que todo obra para bien, pero para los que lo aman. Para los que lo aman. Los que hemos sido, los que han sido llamados, los que hemos aceptado seguirlo y vivir no de acuerdo a nuestro propósito, sino al propósito de Dios. Acá lo dice, ¿no? A los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, ¿se dan cuenta que no queda en que todo obra para bien? Pero eso es para los que lo aman y han sido llamados conforme a su propósito. Es más largo, ¿verdad? Es por eso que para empezar esta serie de la voluntad, su voluntad, lo primero es que las personas tienen que conocer a Dios y entregarle su vida para que Él los guíe. Entonces, nosotros hemos sido llamados a seguirlos para vivir de acuerdo a su propósito. Los que hemos aceptado el llamado, hemos sido cautivados por el amor de Dios y hemos dicho: sí,
voy a seguirte. Es como que cuando Jesús llamó a Lázaro, Él salió de esa tumba, dejó atrás la muerte y fue libre y fue llamado por la voz de Jesús hacia afuera. La palabra iglesia quiere decir los llamados, ¿no? Llamados hacia afuera. Y el Señor nos ha llamado y hemos sido cautivados por esa palabra, por su voz al llamarnos. El Señor sacó nuestras vidas del mismo sepulcro y hemos dejado atrás todo el pasado. Hemos sido llamados hacia afuera, hacia una nueva vida. Entonces, para los que conforme a su propósito han sido llamados y lo aman, todas las cosas obrarán para bien. Todo. ¿Saben? Así de poderoso es el llamado de nuestro Dios. Entonces, conociendo esta verdad, podemos vivir seguros que todo y absolutamente todo va a obrar para bien. Si tú estás siendo guiado por Dios y estás siendo fiel en el llamado que Él ha tenido a tu vida y has salido de eso y en tu corazón ha habido la decisión de seguirlo, ten por seguro que todo va a obrar para bien. Todo. Acá no dice que todo va a ser bueno. O sea, todo va a ser bonito, un jardín de rosas y no habrá nada, ninguna dificultad. No, dice que todo va a obrar para bien. Todo. Las dificultades, los problemas, las buenas noticias, las malas noticias. Si nosotros caminamos de acuerdo a su voluntad, todo va a obrar para bien. Siempre habrá un propósito, siempre habrá un porqué y siempre habrá un sentido. Siempre, porque eso dice su palabra. Pero no olvidemos, hermanos, la condición primordial, que es ser primeramente su hijo, haberlo aceptado, ser ovejas suyas que escuchan su voz y la siguen. Eso. Dios va a hacer que todo obre para bien. Pero ¿sabes qué? Dios va a hacer que todo obre para bien, pero a los suyos. Porque ¿qué dice lo que hemos leído? Que sus ovejas oyen su voz. O sea, a los suyos. Para que todo obre para bien, primero tenemos que conocerlo y también tenemos que hacerlo conocido. Porque los demás, no podemos quedarlo con eso. Los demás también tienen que conocer la voluntad de Dios en sus vidas. Pero para eso tienen que conocerlo primero. Entonces, no es que todo va a obrar bien para todos. No. Para los que conforme a sus propósitos están llamados y lo aman. Es así. Así es nuestro Dios. Así lo dice en su palabra. Entonces, yo quiero quizá poder ir concluyendo hoy con el primer versículo que leímos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Saben? Esto nos da la certeza de que Dios nos guía. Que Dios nos guía. ¿Por qué? Porque hemos aceptado seguirle. Hemos aceptado seguirle. Hemos aceptado seguir su camino. Él ya murió en la cruz por nosotros. La palabra de Dios dice que Él no es deudor de nadie, porque Él lo pagó todo en la cruz. Pagó todos nuestros pecados, nuestros delitos. Por su llaga somos sanados. Él ya lo pagó todo. Es por eso que su palabra dice: no debo nada a nadie. A veces lo usamos de otra forma, ¿no? Lo usamos de otra manera ese texto, pero la palabra dice que Él no es deudor de nadie. Es como que a veces con mi esposa hablamos y decimos: ay, que quisiéramos tener saldada todas nuestras cuentas para poder decir eso. No le debo nada a nadie.
Jesús hoy se para y dice, Él no es deudor de nadie. Él lo dio todo en la cruz. Lo dio todo en la cruz. Entonces, si nosotros oímos su voz, es porque somos sus ovejas. Y vamos a seguirlo. Hemos aceptado su llamado. Y nuestros oídos van a estar familiarizados con su voz. Van a estar agudizados con su voz. Día a día, mientras lo buscamos, nuestro oído se agudizará más y más. Cuando más nos familiarizamos con Jesús, nuestro oído espiritual se va a agudizar más y podremos escuchar más cada día nítidamente su voluntad a través de su palabra para nuestras vidas. Pero si lo buscamos, vamos a poder discernir las voces extrañas, lo que esto no es de Dios. Vamos a poder hacerlo. ¿Saben? Estemos seguros que si somos de Él, Él nos va a guiar en su voluntad. Él nos va a guiar, porque Dios guía a los suyos. Y qué hermoso es esto, qué precioso es saber de que si yo he aceptado el llamado, si yo soy su hijo, Él va a guiar mi vida. Él me va a guiar. Recuerdo hace años aquí en la iglesia, hace años atrás, hicimos un juego. Justo hablamos de voces extrañas, ¿no? en los jóvenes adultos. No era tan adulto yo, pero estaba al frente de jóvenes adultos en ese entonces, hace años. Me acuerdo que hicimos un juego donde poníamos personas que comenzaban a gritar y a dar diferentes señas, ¿no? Y los demás estaban con los ojos vendados y a su grupo tenían que conocerlos bien porque eran los únicos que iban a poder guiarlos mientras caminaban vendados. Y ganaba obviamente el que llegaba hasta la meta, ¿no? Y no se dejaba guiar por las voces extrañas que no eran de su equipo. Entonces, cuando más conocemos de Dios, más vamos a conocer su voz y más vamos a ser guiados por Él. Así que, ya saben, amados, Dios nos va a guiar, porque Dios guía a los suyos. Y así empezamos esta serie, su voluntad. Porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Siempre. Así que yo les animo a que estén esperando cada miércoles qué Dios te va a decir y que Dios irá abriendo nuestro conocimiento a través de su palabra de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, iglesia, no te despegues porque va a estar muy bueno. Y el domingo también empezamos otra serie más. Así que ya, Dios, desde ahora te digo, no te despegues, siempre esté atento a las transmisiones para que puedas aprender más y más de la palabra de Dios. Gracias, iglesia, por estar esta noche con nosotros. Yo quiero orar un momento con ustedes para poder terminar ese tiempo y darle gracias a Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias. Gracias, Señor, esta noche, porque yo creo que tú estás hablando en nuestras vidas y tú nos quieres guiar en tu perfecta voluntad, Señor, a tomar buenas decisiones, a guiarnos bien de tu palabra, a confiarnos de ti siempre, Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria a ti. Amén y amén.